Llegó el momento. Sí, señor, llegó el momento para que usted nos cuente qué pudo encontrar durante estos días mirando 4 años hacia atrás y luego en retrospectiva hasta el presente sobre lo que prometió el fiscal y se va dejándonos con esas ilusiones. Sí, señor, ilusiones, porque es que hay muchos casos en los que todavía hay deuda de la Fiscalía con, por lo menos las víctimas, que siempre buscan la verdad, siempre buscan conocer quiénes fueron los responsables de determinados delitos, y pues aquí estamos. Pues haciendo un resumen, vamos a seleccionamos algunos de los casos más emblemáticos, porque usted entenderá que la Fiscalía anualmente recibe más de 1.500.000 noticias criminales. Entonces, pues vamos a hacer un balance de los casos más emblemáticos. Ya escuchábamos la primera promesa incumplida, esto fue el 13 de febrero de 2020, eso fue en la posesión como fiscal general ante el presidente Iván Duque. Allí fue destacado como uno de los fiscales, o el fiscal más joven de toda la historia, y allí adquirió 9 compromisos. Eran 9 ejes temáticos en los que él iba a desarrollar toda su actividad, su gestión. Sin embargo, pues vamos a ver algunas de ellas. Una de estas tiene que ver con los compromisos que adquirió, dando a entender que lucharía contra la criminalidad que atentara contra los líderes sociales. También, obviamente, dentro de todas estas investigaciones están las masacres y también los firmantes de paz. Esto fue lo que dijo ese día. Para ello, la unidad de investigación de la Fiscalía estará al frente de una tarea de coordinación institucional entre su unidad y las delegadas de Seguridad Ciudadana y Crimen Organizado para lograr tasas de esclarecimiento mayores al 52% que actualmente posee la entidad. Como fiscal general de la Nación, la lucha por los derechos humanos es un punto de honor. Pues en contraste, Juan Pablo, con estos anuncios que hizo en ese día el fiscal general Francisco Barbosa, pues consultamos a Indepaz, y esto fue lo que nos dijo. Pues volvemos a repetir nuevamente con Leonardo González. Sí, señor. Y esto fue lo que nos dijo de esas investigaciones. Desde febrero del 2020, año en que asume la Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, fueron asesinados 808 líderes sociales, se cometieron 381 masacres, asesinaron 236 firmantes del acuerdo de paz. En la gran mayoría de los casos documentados se identificaron patrones como la generalidad y sistematicidad en los asesinatos, la estigmatización frente a los líderes y firmantes del acuerdo de paz, pero sobre todo la impunidad en materia de investigación, juzgamiento y sanción sobre estos crímenes. Los altos niveles de impunidad sobre estos crímenes generan mayor victimización contra los liderazgos sociales. Respecto a todos estos casos, la Fiscalía General de la Nación no aportó información que permitiera conocer la orientación de las investigaciones ni su avance en términos de desarticulación de organizaciones criminales que se presume están tras estos crímenes. Los precarios avances en materia de investigación en estos asesinatos reportados por la Fiscalía General de la Nación no han logrado identificar las causas estructurales de esta violencia y su relación con los intereses que confluyen en el silenciamiento de las personas defensoras y de los excombatientes. La evaluación que se debe dar a la Fiscalía no puede ser sobre los avances en el esclarecimiento, debe darse sobre el esclarecimiento, y esto significa sentencias en firme, pero especialmente en contra de los autores intelectuales y determinadores. Eso es lo que cuestiona Indepaz, Juan Pablo, que no hay condenas en firme, entonces no se puede hablar de un esclarecimiento si no hay condenas. Hay investigaciones, sí, avances, claro, pero de todas maneras un esclarecimiento de los hechos todavía no lo hay. Claro. Y según la Fiscalía, pues ellos dicen que los avances importantes se dan en 554 casos. ¿Pero avances que llevan a condenas? No, solamente avances en 554 casos, y que se incrementó de un 52% a un 60% todos esos esclarecimientos. Es lo que hacen relación con los líderes sociales. Otro punto, otra promesa. A ver, Mauricio, vamos a otro de las promesas. Juan Pablo, en la Fiscalía no hay un dato exacto de todos estos crímenes de esclarecimiento. Sin embargo, pues ya lo escuchamos, y también es otro de los puntos que también llama la atención, es el de los feminicidios. Los feminicidios. Esto fue lo que dijo el fiscal Barbosa frente a los feminicidios. No toleraré el feminicidio ni el trato discriminatorio contra nuestros pueblos ancestrales. La Fiscalía continuará en la tarea de esclarecimiento de esos crímenes y en la búsqueda de la eficacia en la justicia.
Pues vamos a ver ese cuadro del Observatorio Colombiano de Feminicidios, donde se reporta que por lo menos en el año 2020 se presentaron 630 casos. En el año 2021, 622 casos. En el año 2022, 620. Y en el año 2023, 525. Pero una reducción, Mauricio, en el 2023. En el 2023 es una reducción, pero Juan Pablo, estamos hablando de un total de 2.397 feminicidios en los últimos 4 años. Pero Mauricio, y esto, ¿uno hasta dónde puede decir que hay responsabilidad de la Fiscalía sobre esto? Porque uno pensaría, no, pues ellos se tendrán que dedicar, como dice usted, a esclarecer los feminicidios, pero no a combatirlos ni a evitarlos. ¿O cuál es la realidad de esto? La prevención debe existir, Juan Pablo, teniendo en cuenta que ya hay una ley, que es la ley Rosalviera Celi, en la cual se advierte que todos los organismos del país deben estar enfocados no solamente a la protección de las mujeres, sino también a la prevención. Bien, y allí listo. pues la Fiscalía no cumplió muy bien ese rol, y en lo que tiene que ver con las investigaciones no hay investigadores suficientes para adelantar todos estos casos. ¿Qué le dicen desde la Fiscalía? Desde la Fiscalía, ¿qué dicen? Que el caso de los feminicidios en 2020 era del 96.71% de los crímenes que ya se han resuelto, y que esto representa un avance de 736 casos con víctimas conocidas. Sin embargo, pues a Paula también en ONU Mujeres le dijeron qué tantos son esos avances en feminicidios. ¿Qué tan reales son? No, A ver, Paula. incluso no solo nos hablan de feminicidios, sino otros procesos, Mauricio, como por ejemplo, violencia de pareja. Nos dieron las cifras del año 2023. Violencia de pareja, 199 casos. Presunto delito sexual, 19.989 casos. Violencia intrafamiliar, 218 casos. Y feminicidio, 70 casos. Estos solo son las cifras del año 2023, y consultamos a las organizaciones que lideran todo el tema de la mujer y nos dicen que en los crímenes cometidos contra las mujeres la impunidad oscila entre el 80 y el 90%. En general, los fiscales y jueces los consideran delitos de menor, ¿Importancia? crimen, por decirlo así, de menor importancia. Ajá. Y esto es lo que dicen desde las organizaciones, es decir, que de la mujer. No le dan la prelación que debería tener estos casos. Sí, señor, eso es lo que nos dicen. Oye, Mauricio, ¿me deja hacer una pausa para cumplir con un compromiso de la hora y continuamos? Porque creo que usted tiene más temas, ¿no? Todavía. ¿Todavía tiene más? Listo, entonces, una pausa, le voy a dar la hora y seguimos con este balance que estamos haciendo de contrastes. De memoria. De memoria, sí, porque además me gusta que Mauricio se fue al inicio del periodo del fiscal Barbosa, porque sí es cuando llegan a hacer promesas. Sí, ¿qué tanto quedó de esa promesa? Andrea, a veces las promesas se las lleva el viento. Pero aquí tenemos memoria y se las mostramos. Una pausa cortica, volvemos. Aquí estamos con ustedes en radio y en digital. Sigue la W. Con Movistar Postpago juega sin preocuparte por tus datos. Movistar, fans de lo que haces. Presentó en la W. Minuto 60 Movistar. Con Movistar Postpago empieza el 2024 disfrutando con el mejor entretenimiento sin límites. Juega en todas partes, navega en tus redes favoritas y disfruta de series, películas de estreno y de deportes en vivo sin preocuparte por tus datos. Porque ahora tu plan postpago en ilimitados incluye Disney Plus y Star Plus. Aprovecha y compra en movistar.co o acércate a tu centro de experiencia más cercano. Movistar, fans de lo que haces. Aplican términos y condiciones. En Colombia, el cáncer de mama cobra más de 4.000 vidas anualmente. Frente a esta realidad surge Lazos Unidos, una iniciativa enfocada a crear soluciones que impacten positivamente a las pacientes con cáncer de mama. Descubra más sobre Lazos Unidos este miércoles 7 de febrero en el Noticiero W. Con el Fondo Nacional del Ahorro llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. La W te informa la hora. La hora 12:56, estamos haciendo el otro balance del fiscal general. Me pregunta Andrea, o nos pregunta a través del chat del YouTube dice? Live. Nani, no confundir con nanis, ¿no? No. No, este es Nani. Nani, ¿qué dice Nani? ¿Y cuándo van a hacer ustedes este programa del balance de las promesas del presidente Petro? Ella utiliza, por supuesto, una expresión desobligante para referirse al presidente, que le queda muy mal a Nani, pero yo no lo voy a leer.
Pero de todas formas nos pregunta, ¿y cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo lo hacemos, Andrea? Pues el Eso balance es el cierre, se da ¿no? cuando se termina el periodo. Sin embargo, nosotros también hemos hecho un balance de su primer año. Usted recuerda que también hicimos aquí una invitación con diferentes personas, pero el balance generalmente es cuando finaliza el periodo y por eso aquí estamos contrastando las promesas que hizo en esa posesión ante el presidente Iván Duque y también pues en este momento que ya finaliza el periodo de Francisco Barbosa. Correcto. 12:57. Mauricio, siguiente punto. Siguiente punto, habló del fortalecimiento de la planta de funcionarios, es decir, los funcionarios de carrera, los que están en provisionalidad y pues ese eterno problema que ha sido de fiscalía tras fiscalía de tratar de suplir todos estos cargos. Eso fue lo que dijo. Es inaudito que en las regiones existan cuerpos de fiscales sin investigadores o en las ciudades las unidades de reacción inmediata no cumplan el papel misional de lograr una investigación pronta para la ciudadanía. Hacen falta fiscales, Juan Pablo, y pues según nos dice la Fiscalía se sacaron 1.556 cargos, de los cuales 500 ya fueron provistos y que la lista de elegibles del segundo concurso se encuentra en revisión, que serían 1.056 cargos. Sin embargo, los sindicatos dicen todo lo contrario. Escuchemos a Guillermo Lineros, él es presidente del sindicato ASCUD de la Fiscalía General. No incrementó la planta de personal, por el contrario, la disminuyó. Las condiciones laborales se agravaron por exceso de la carga laboral. Esto originó enfermedad en esfera mental de la gran mayoría de servidores. Nombró encargo, lo que permitió exigirle al funcionario encargado un 300% de su capacidad bajo la amenaza de acabar este encargo. La formación desmejoró, ya que no hay una preparación al ingreso de nuevos servidores. No se está nombrando personal idóneo y capacitado para los diferentes cargos a nivel investigativo. La Fiscalía adolece de investigadores. Se están nombrando en estos momentos más de 400 o 500 investigadores que vienen pensionados de las fuerzas militares o de la Policía Nacional. Ay, Mauricio. ¿Qué decir? ¿Sabe qué? Tengo que hacer una pausa de 10 segundos para seguir en digital. Si quieren en la radio, se quedan ustedes con Martín de Francisco y Hernán Peláez, que nos traen fútbol algo más. Pero aquí, en el YouTube Live, sigue la W, porque continuamos con el balance de Barbosa y mucho más. No se desconecte, volvemos en 10 segundos. Traslada. Estamos de regreso. Andrea, ¿cómo va el balance? ¿Cómo va el trabajo? Mauricio, bien, ¿no? Pues, Contrastado. impecable, pero a mí el full que me está sonando todavía es lo de la política, que no va a permitir la aspiración, No, es que intereses eso- políticos. Andrea, Sí, ¿eso aguanta un popurrí? Sí. O un bello mosaico en donde se entrelace lo que él decía hace 4 años de que no podía dejar que se permeara su actividad por la política ¿Sabe que sí? versus Por ejemplo, ¿no? el full de Petro, Sí, de dicen- Jaque, exacto. Pablo Escobar. Es correcto. No, y diciendo todas las barbaridades que he dicho, dedicándose a hacer política en lugar de dedicarse a investigar. Mauricio, sigamos hablando de las investigaciones y de los resultados de las promesas sin cumplir, aquí lo pusimos en paréntesis, del fiscal Barbosa. Juan Pablo, otro punto que llama la atención es que había un lema, ¿no? Durante toda su administración. La Fiscalía habla con resultados. Y ese, pues, ha sido su lema durante todos estos 4 años, pero su primer día hizo referencia a lo que sería una justicia seria y también responsable. Escuchemos lo que dijo. Sin caer en la denominada justicia espectáculo, que busca a como dé lugar medidas privativas de la libertad en todos los casos, corriendo el riesgo de descubrir ante los jueces de garantías la evidencia probatoria y así golpear el funcionamiento de los preacuerdos, esquilmar el principio de oportunidad e incluso correr el riesgo de perder los casos ante los jueces. Esos riesgos se suman a millonarias demandas por privación injusta de la libertad. Bueno. Justicia espectáculo. No, pero vamos a hablar de las filtraciones. Sí. Que, bueno, en esta fiscalía, no sé, creo que hubo algunas incluso que
que creo que han hecho que se malogren algunos casos. Bueno, no sé, Mauricio, ¿usted qué encontró? Todo lo contrario de lo que él dijo. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos casos, Juan Pablo. Vamos ¿Sobre a ver, esto de justicia espectáculo que él dijo que no? No, esto era una reflexión. Esto era una reflexión. Un recuerdo editorial de Mauricio sí. Beltrán. Bueno, el cierre de eso. Ahora bien, vamos pues, a ver Mauricio, sí. algunos casos de connotación nacional durante estos 4 años. Bueno, o sea, ya entre usted en casos. Listo. Casos. A ver, señor. Entonces vamos a ver esa diapositiva de esos casos 2000, veamos la full pantalla para que todo el mundo, quienes están conectados hasta ahora, W Radio Colombia, pues puedan ver esa imagen de esos casos. Recordemos el primero de ellos, Juan Pablo. En 2020 hubo 3 grandes casos que centraron la atención de la Fiscalía. La ñeñe política. Archivado. Sí, señor, que consistió en la compra de votos durante la campaña presidencial de 2018. El narcotraficante José Guillermo El Ñeñe Hernández fue el financiador de esta campaña, pues específicamente la del expresidente Iván Duque, y el principal enlace era María Claudia Callita Daza. ¿Eso cuándo fue archivado? Se voló. El 11 de julio del año 2022. Archivado con pruebas todavía que no se investigaron. No se investigaron y por lo menos lo que ya... hablaron con Nunca doña hablaron, Calla, es que de verdad. Uy, Andrea, ya es me que dio nunca mal- hablaron con Calla Daza. Claro que sí, o sea, exactamente. Justicia espectáculo. Sí, de hombre. verdad. Y había No muchas hablaron con pruebas, el principal hablaron con testigo del ella. asunto. Exactamente. No. No, y había grabaciones, innumerables situaciones que aquí también hemos denunciado. Bueno, Claro. es que de verdad. Y lo que se dice por parte del abogado Miguel Ángel del Río es que va a pedir en la próxima administración que se desarchive ese caso. Pero vamos con el siguiente. El segundo A ver. está relacionado con el desvío de recursos públicos de alcaldías, gobernaciones, todo esto para la atención de la pandemia de COVID-19. Usted se acuerda que en esa época salía el fiscal, el procurador y el contralor todos en conjunto diciendo vamos a investigar, vamos a adelantar. Tenemos 600 Alcaldes, sí. Paula, ¿se acuerda que usted bajo cubrió la bien lupa. todo eso? Todos los días habían anuncios de este tipo. Pues Sí. hasta ahora los avances son muy pocos. La Fiscalía nos ha enviado, nos ha dicho que se revisaron 6.000 contratos, Ajá. que Pues se ya me toca. imputaron 6.000 contratos, sí. se adelantaron 171 imputaciones a 42 alcaldes, 5 gobernadores, 2 concejales, entre otros, pero estamos hablando de imputaciones. Pero Listo. ¿Y condenas? no hay. ¿No hay? Aquí no hay reporte de condenas, no señor. O sea, imputaron a 170. Y esto fue de 4 años. 4 años, ¿no? claro. 4 años. Que la pandemia cumple 4 años ahorita en marzo, Paula. 171 imputaciones, 0 condenas. 0 condenas. Bueno, Aquí eso no sí me es reportan la condenas, efectividad nada. máxima, ¿no? Sí, señor, la efectividad máxima. ¿Qué más Vamos tiene usted? con el A ver, ¿qué tercer más caso de recuerda? 2020, A ver, don Mauricio. que fue el rastreo de bienes de Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, quien estuvo relacionado al negocio, ese negocio conocido como el proyecto Hitos Urbanos, cuyo principal socio fue Álvaro Rincón, esposo de la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La investigación, pues, Juan Pablo, tampoco ha avanzado mucho. Lo que nos dicen es que... Pues Memo Fantasma Memo uno lo ve Fantasma- caminando por la calle 82 aquí en Bogotá, va a la barbería muy elegante, Sí. muy elegante, Ay, sí, allá no. lo ven y dicen, ay, usted no es como Memo Fantasma. Ay, usted no es el que Usted no sigue, debería estar- sigue como un fantasma en las investigaciones que ha salido por ahí. Y le soltó. Exactamente. Ahí habla de la persecución de bienes, que los activos superan los 95.000 millones de pesos. Y pues 95.000 debe ser. Sí, 95.000 millones de pesos. Esa. Y que está en audiencia preparatoria, justamente contra Memo Fantasma, y que la última audiencia fue el pasado 23 de enero. Ok, o sea, pero por ahora nada más. Por ahora nada Sin más. novedades. Bueno. 2021. Y eso fue en el 2020, ¿no? 2020. Oigan bien, Andrea, es que Es que, de verdad, el tiempo pasa, ¿no? Nos hacemos Y viejos. uno diría, no, pero es que los procesos llevan su tiempo, pero es que ya se cumplió el periodo del fiscal. Y A ver, pasó. Mauricio, otro caso. 2021, el emblemático caso de Centros Poblados, denunciado aquí en Sigue la W, Juan Ah, no, pero Pablo. en ese sí ha habido cosas, ¿no? Ha habido bueno, dos la plata condenas. nunca se recuperó, ¿no? No. Los 70.000 millones siguen perdidos. Pero Juan Pablo, solamente ha habido 2 condenas, la de Juan José Laverde y Luis Fernando Duque. Ha habido unas imputaciones, pero de resto no ha pasado nada, no se sabe qué pasó con la recuperación de los dineros, qué pasó con la ¿Que investigación. se de acuerda la que él dijo que ministra, los tenía que ya los tenía, ubicados en los sí. Estados Unidos? Entonces de eso tampoco ha avanzado Bueno, mucho. entonces, bien. Otra de las investigaciones tiene que ver con el caso de el estallido social. ¿Recuerda el estallido social, Juan Pablo? Allí se adelantaron investigaciones por los abusos cometidos por los integrantes de la fuerza pública, también las investigaciones por la primera línea. Sin embargo, y como ya hemos visto en muchas ocasiones que hemos hecho programas aquí en Sigue la W, los avances son muy pocos. No hay condenas casi de todos estos casos. Hay No, muchos pero- crímenes De abuso sin esclarecer. policial. Pero además porque recuerde usted, Andrea, y me perdona y si le hago usted una pausa, Mauricio, recuerde usted que en el caso del estallido social había como por lo menos dos líneas. dos líneas. Sí. Una,
la que está relacionada con la vinculación de miembros de la policía y de la fuerza pública con agresiones en contra de los manifestantes. Y por otro lado, los manifestantes que también en algunas circunstancias se salieron de control, verbigracia a la primera línea en el occidente de Bogotá, en donde no solamente sembraron el terror, sino incluso pues terminaron acabando con la vida de personas. Sí, claro, tiene usted razón, esas dos líneas de investigación. Sin embargo, el fiscal sí ha sido muy vehemente, por ejemplo, en decir que de acuerdo a lo que ha decidido también la Corte, entonces ellos van a reactivar las órdenes de captura con algunos jóvenes llamados de la primera línea, que ahora son voceros de paz. Pero no ha habido, según las familias de las víctimas, igual contundencia en los casos de abuso policial. Esa es la diferencia entonces. Claro, sobre esto que dice la Fiscalía, que ha habido ya 11 capturas legalizadas, 19 imputaciones y 18 escritos de acusación. Es decir, condenas. Cero. Avance de esclarecimiento dice que del 55.2%, o sea, pues la mitad del esclarecimiento de los crímenes, uno pues, no sé, yo personalmente dudaría, porque eso es lo... No, pero es que es muy simple, Mauricio. Es lo que O se archiva porque no se encuentra nada, o se condena porque hay algo. El resto es avanzar en el proceso que sí, pues tiene que darse, y por supuesto que hay unos tiempos, y la justicia en Colombia es lenta. Pero pues es una lástima, porque más pasa el tiempo y más se siente ese aroma a impunidad. Claro, y mire. A falta de confianza en la justicia, que es uno de los pilares de la democracia. Por desaparición forzada dice que hubo 6 denuncias, por los casos de lesiones oculares 65 casos, donde ya se tienen a 10 personas imputadas por estos casos. Y los civiles armados solamente se habla que ya hubo formulación de imputación y escrito de acusación contra algunos de estos, de 17 Mauricio, mire, casos. yo le voy a plantear un caso que se me viene ya a la cabeza, Señor. no sé si lo tengo usted ahí dentro de la información que le dieron de Fiscalía. El caso de Lucas Villa. En donde ha habido cámaras de seguridad, en donde recuerdo que unos colegas hicieron una reconstrucción perfecta de la situación que allí se presentó. O el caso de Dylan Cruz. Claro. En donde también seguimos esperando que algo pase. Exactamente. Entonces, de eso, nada, Mauricio. No hay anuncios igual de mediáticos como, por ejemplo, el caso de Mauricio Leal, por ejemplo. Por ejemplo, y ya vamos a hablar del caso Mauricio bueno. Leal dentro de unos minutos. En 2022, vamos al año 2022, que el mayor escándalo fue el de las marionetas, cuyo cerebro fue el fallecido senador Mario Castaño. En esto hay que reconocer que ha habido avances, ha habido avances muy significativos. Todavía hay pues hombre, Ciro Ramírez también está ahorita tras las rejas por esto, ¿no? Tras las rejas. Y bueno, que ellos también han tenido insumos que que investiga la Corte por su condición de apurados, pero ellos también están investigando a otros particulares. A los particulares muchos han logrado ya un preacuerdo, principios de oportunidad, están colaborando con la justicia, sobre todo esos alcaldes y contratistas que eran como los pequeños del eslabón de todo este entramado de corrupción de las marionetas. Y también está el caso de ya 2023, que estuvo marcado por el caso de Nicolás Petro. Recordemos todos la captura que se hizo contra Nicolás Petro y todo esto. También fue rápido, ¿no? Pero sí fue. Y el caso de Laura Sarabia y Armando Benedetti, que este proceso pues también continuará ya muy seguramente en la próxima administración. Vamos con el cierre. Sí, cierre. Los casos que no avanzan o no avanzaron durante la fiscalía de Francisco Barbosa. Sí, el caso, ustedes recordarán la masacre de Alto Remanso en Putumayo, ocurrió el 22 de marzo de 2022. Por estos hechos, 11 personas murieron o fueron asesinadas y otras más se resultaron heridas. ¿Qué pasó en este caso? 25 militares fueron imputados, sin embargo, pues el caso está en la Corte definiendo si se va para la justicia penal militar o para la justicia ordinaria. Aquí hay que tener en cuenta, Juan Pablo, que ya hay jurisprudencia sobre el caso y cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, pues ¿de quién es la competencia? Pues de la justicia ordinaria. Aquí la Fiscalía debía haber operado y pues dejaron que simplemente los abogados interpusieran esos recursos y ahora no se sabe qué va a pasar con este caso. También está pendiente el caso por el pacto de la picota, el intento de narcotraficantes por colarse en la paz total y todos esos dineros que se movieron de abogados que quisieron ingresar a esta paz total. Y pues recordemos que el excomisionado Danilo Rueda y Juan Fernando Petro, hermano del presidente, fueron llamados a declarar, pero hasta ahora pues tampoco ha habido pues muchos resultados al respecto. Está el caso de la narcofinca.
por el cual el ex embajador Fernando San Clemente ya enfrenta un juicio por destrucción de material probatorio. En los próximos días se adelantará este juicio. Ya algunos de los implicados aceptaron su responsabilidad. Sin embargo, dentro de los logros está el caso emblemático de la administración del fiscal Francisco Barbosa, el homicidio de Mauricio Leal. El 20 de enero de 2022, el propio fiscal sacó pero pecho es que y yo me habló acuerdo de... que hizo una rueda de prensa gigantesca Claro. para decir que eso era la muestra de la Claro. efectividad de su fiscalía. Recordemos lo que dijo ese día, el 20 de enero de 2022. Brilló la Administración de Justicia y brilla la Administración de Justicia en cabeza también de la Fiscalía General de la Nación, que pudo presentarle al país como en 53 días, repito, en 53 días pudimos darle respuesta a un caso que tocaba lo más profundo de los sentimientos de una sociedad que básicamente están atadas a la familia. Pero un segundo, en ese caso no hay condena. No, señor. Es más, creo que el caso ha dado como unas Dos- vueltas bien ha dado particulares. giros, sí, por diferentes recursos. Porque que era había Johnny por Leal, atrás. pero ya no es, y que sí, que no. Exacto. Bueno, entonces, que todas las pruebas sí. Ese caso tiene una particularidad, yo aquí meto la cucharada, pues sí estuvo bien documentado, ahora él dice que no, que cambió su versión Johnny, el hermano de Mauricio Johnny Leal, Leal. pero aquí el punto también llamativo es brillante, lo sí. espectáculo, algo que él dijo que no iba a hacer, y en este caso se le cuestionó mucho eso, que Esa- fue mucho bombo y platillo, es- pero ¿y los otros qué? Mauricio escogió aquí el plano cerrado, porque es que en esa rueda de prensa era toda una mesa como Sí. con todos los funcionarios de la fiscalía y el fiscal anunciando. Y pasaron unas imágenes antes de todos los anuncios que habían hecho los titulares en los noticieros de ese caso. Pero Juan Pablo, ¿usted le quedaría mal a un amigo? Si usted le queda mal a un amigo, se sentiría mal, lo buscaría, le diría, pero, hombre, perdón. pero no es que usted me está haciendo esa Pero es pregunta. que Juan sea no tiene mansalva. amigos. Gracias, Paula, por recordarlo. Pero sí, o sea, pues, si quiere, pregúnteme si yo le quedaría mal a mi papá. No. No, exacto. Recordemos que también le quedó mal a un amigo. Eso fue lo que le pidió el presidente Iván Duque al fiscal Francisco Barbosa. Quiero pedirle en nombre de muchos colombianos una tarea especial como símbolo de la lucha contra la impunidad. Y que este caso que voy a mencionar no se entienda como un caso individual, sino como algo que queremos se extienda a todos los casos similares en nuestro país. Usted y yo pudimos ver en la universidad las metrallas asesinas que apagaron la voz vigorosa de Álvaro Gómez Hurtado. Han pasado décadas y no se ha logrado el esclarecimiento de ese crimen. Crímenes de lesa humanidad no pueden quedar en la impunidad. Y esperamos que durante su fiscalía podamos llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales de ese crimen y de muchos más. Pero la derrota de la impunidad es el triunfo del Estado de Derecho. Gran expresión, la derrota de la impunidad es ¿Y el entonces? triunfo del Estado de Derecho. ¿Se derrotó la impunidad en el caso de Álvaro Gómez Hurtado en este cuatrenio del fiscal Francisco Barbosa? No, señor. ¿Y entonces qué le va a decir al amigo? No, pues el amigo ahorita está poniendo unos discos por allá en unas fiestas, entonces digamos que ya cada cual está en otras cosas, Andrea. Bueno, don Mauricio, muchas gracias. Sobre ese último punto, el pedido del presidente Duque al fiscal, ¿le dijeron algo de la fiscalía? Sobre ese punto. Pues, bueno, porque también están algunas personas preguntándonos que por qué no está aquí el fiscal respondiendo. Andrea, ¿lo dice usted o lo digo yo? Los dos. A mí no me contesta. A mí usted? me tiene bloqueado. Exacto. No, señor. Y a Mauricio tampoco le contesta. ¿Sabe que Paula le va a tocar a usted escribirle? Porque a todos nos tienen aquí un poquito como... Bueno, Cargamos con un ojalá no cierto me INRI. bloquee, pero voy a hacer la tarea. Y después de hoy el INRI va a ser más grande, pero ¿y qué hacemos? ¿Ah? Entonces no decimos estas cosas, Sí. que son hechos. Hechos. No De son un inventos, funcionario público. son hechos. Bueno, don Mauricio, ¿dijeron algo del No, tema? señor, Álvaro en Gómez? casa, no. Listo, muchas gracias. Bueno, no, pero ¿sabe que sí, Andrea? Porque como surgió el tema de que las FARC ahora se sí, echaban se la fue a la culpa. Ah, sí, Entonces, claro. al contrario, en lugar de esclarecer, se oscureció más el panorama. Sí.